Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia a la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y estamos de regreso después de una semana de descanso, una semana donde pues el productor tuvo a bien andar comiendo pozole, entonces se tuvo que quedar en casa. Y bueno, pues hoy estamos para hablar de un nuevo tema. Vamos a estar hablando de esta muy buena película que se llama The Mitchells vs. The Machines, y para eso me acompaña mi compañero y amigo, el escritor, traductor y editor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Beto, ¿cómo ves estas películas de animación que la verdad es que últimamente sorprenden por su calidad? Porque incluso hasta las películas de acción real a veces están, digamos, amarradas, impedidas por el tema de presupuesto, por lo que puedan hacer, cuando la animación pues te permite hacer muchas más cosas. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque pues en realidad también es mucho presupuesto. Más bien aquí está el tema de que la gente que trabaja en animación suele estar bastante peor pagada que quienes trabajan en el cine de live action, que de hecho por ahí traen un pleito sindical en Estados Unidos, porque ahí curiosamente lo que llevó a que alguien se diera cuenta, oigan, ¿y por qué ellos ganan menos? Fue el hecho de que pues de repente tú piensas en los proyectos como live action y realmente es correcto seguir usando ese nombre. Por ejemplo, piensa en las nuevas películas que está haciendo Disney, que decidieron hacer versiones live action de sus clásicos animados. Entonces, por ejemplo, si haces El Rey León y todos los animales son animaciones virtuales, digitales, ¿realmente es una película live action? Yo digo que no. Pues yo también. Entonces, exactamente cuál es la diferencia entre decir, es que esta es la animada y esta no es animada. También es animada, pero de otra manera. Sí, pues sí, yo también digo, es la animación real. Sobre todo ya con el tema que nos atañe por acá, que es la ciencia ficción, que es algo que también pasa con mucho del horror, la fantasía o las películas de superhéroes. Pues buena parte de lo que está viendo en pantalla en realidad es animación. Entonces, como que ahí ya les queda el 20, y la gente que hace esto normalmente, ¿por qué gana menos? Pero sí, es un tema que también a veces es cuestión de tiempo, ¿no? Que hay gente que dice, oigan, es que hay animaciones que son más feitas que otras, pues es el tiempo que les das para trabajar y cuánto le estás pagando por hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí sí la cuestión de presupuestos, más bien la cosa es ya de justamente eso, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a gastarte y cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para verlo terminado de buena manera? Y a veces si el tener una animación pues significa vas a tener a más gente trabajando durante menos tiempo en algún proyecto, pero te permite hacer cosas que a lo mejor si lo quisieras terminar como efectos especiales en una película de live action te requeriría muchísimos más recursos, ¿no? Pero eso es parte del asunto y el otro tema es que pues generalmente justo con esta idea de que es un rubro bastante peor pagado y la gente que sí que la animación, gente son muy apasionados de lo que hacen, ¿no? Entonces si algo pasó con este tema de que las plataformas de streaming se convirtieron en parte importante de la producción, es que hay mucha gente que está haciendo sus trabajos soñados. Entonces yo creo que eso contribuyó a que de repente te encontraras con tantas animaciones de tan buena calidad, porque hay mucha gente que está trabajando en proyectos que tenía años queriendo hacer y que pues sí fue de invertirle bastante tiempo y a lo mejor no ganar tanto como si hubiesen estado dedicados a otras actividades, pero pues lo están haciendo por el gusto y el placer de ver esas historias a cuadro, y yo creo que eso ha repercutido en que hemos tenido una serie de películas de gran calidad
y que vienen de muchas otras partes, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que esto lo veías que había proyectos de, no sé, de Disney, de DreamWorks, del ya difunto estudio de animación de Fox, y para de contar, ¿no? Había algunas cosas que se veías que lanzaban directo a video y demás, pero sabías que la calidad podía variar mucho, pero como que ya era el estándar. No, pues bonitas las podría decir las de DreamWorks, las de Pixar, y ya después todas las demás. Y ya a últimas fechas no es así, y en el caso de esta película que mencionas, pues es parte de los esfuerzos del departamento de animación de Sony Pictures, que ha hecho bastantes avances y los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Porque mucha de la gente que participó en este proyecto son de aquellos que arrasaron premios hace unos cuantos años gracias a la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. Pues sí es un estudio que también ya demostró que puede hacer cosas de calidad. Y pues en este caso el resultado creo que habla por sí mismo. Sí, ahorita vamos a comentar por qué esta relación de esta película de los Mitchells con Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero otro tema que estaba yo pensando es que a veces también la animación se le ve todavía como con un poco de, pues como de desprecio, ¿no? Se le hace menos. Incluso ahora en la pandemia, algunas películas que estaban, como en el caso de los Mitchells, que estaban programadas para estrenarse en el cine, ya mejor es mándala a la tele, ¿no? Como si fueran proyectos menores. Todavía se les ve así, cuando en realidad, y ya lo comentabas, muchas tienen un nivel que supera, o por lo menos cualquier otro tipo de película de envidia. Sí, que también aquí hay un tema de que a veces en los estudios está la cuestión de las rencillas internas, ¿no? Que es algo que sabemos que en Disney si de repente hay una rivalidad entre varios de los departamentos, y en el caso de películas de Pixar, por ahí había cosas que cuando la estaban haciendo les habían dicho esto va para cines, y ya a la hora de empezar a revisar calendarios y todo lo que se ve con la película, no, olvídate, ya no va al cine, va directo a la plataforma. Lo cual pues sí, de repente desanimaba mucho a los involucrados en los proyectos, ¿no? Porque tú estás haciendo un trabajo pensando en que la gente lo va a poder ver en una pantalla gigante, y dicen, no, pues fíjate que no, todo el mundo lo va a ver en la sala de su casa, o peor aún, en su computadora, en una tablet o en un celular. Peor, sí. Bueno, también las cosas han cambiado tanto que si supieran que pues hasta la piratería, pueden ver las películas al día siguiente que se estrenan en el celular. Yo luego veo gente que va en el metro ahí viendo las series del mismo Netflix. Uh-huh. Sí, que también hay que recordar que hay plataformas que te permiten descargar como respaldo algo para cuando andas en movimiento, ¿no? Entonces, ajá, ya ni siquiera que sea solamente piratas, porque también ya es algo que puede ser de forma legal. Ahora sí que la tecnología ha cambiado tanto en la forma de distribuir el entretenimiento que hay muchísimas opciones, pero pues yo soy de la idea de que más allá de qué forma las veas, en dónde o cómo, pues a fin de cuentas sigue siendo una cuestión de calidad, ¿no? Una buena historia y bien contada va a ser buena sin importar si la viste en tu casa o en una sala de cine. Es correcto, Beto. Y bueno, pues hablando precisamente de Mitchells vs. The Machine, esta película que se estrenó el año pasado, en el 2021, y que sigue dando de qué hablar, porque la verdad es una película que se le puede sacar mucho jugo, tiene diversos temas, además del obvio entretenimiento, que es una película muy divertida, pero también creo que es una de esas películas que uno puede ver ya sea en familia, cualquier tipo de familia. Si me refiero no solamente a la clásica familia, porque creo que es uno de los temas que maneja la película, sino en pareja o con amigos. O sea, es una película que la verdad le llega a muchos tipos de público, y eso fue de las cosas que en su momento me sorprendió, que es una película que tiene un valor de entretenimiento altísimo, pero que también tiene bastantes mensajes que ofrecer. Sí, y yo creo que ese es un tema bien común con la animación. Creo que aquí lo hemos mencionado muchas veces de la ciencia ficción, ¿no? Durante mucho tiempo se le veía como un género menor. Dicen, son películas para nerdos, ñoños, gente que no razona, que
pues algo que dices, ok, te das cuenta de que un escritor de ciencia ficción a veces tiene que saber mucho más que un escritor de historias comunes y corrientes, y lo mismo pasaba con los cómics, y en este caso con la animación, que la gente dice, esto es para niños, es para ñoños, es para retrasados mentales, y creo que de repente no se dan cuenta de que en ocasiones el hecho de que tengan una apariencia distinta, pues no tiene nada que ver con la calidad de lo que hay detrás de ella. Y en el caso particular de las producciones que están hechas, como tú mencionas, para ser disfrutadas por la familia, creo que es algo que pasa mucho con la animación en particular, y también en algunos casos con los cómics, que es el alcance más universal que tiene. De repente es aprovechado de una forma muy, muy interesante, porque generalmente aprovechan para contarte historias que funcionan por niveles, ¿no? Entonces a lo mejor te puedes sentar a ver la película en familia, y con sobrinitos, hasta con tus papás y los abuelos y lo que sea, y cada quien de acuerdo con su experiencia va a tomar algo distinto de la película. A lo mejor el niño se va a quedar con qué bonitas se ven las imágenes y la historia del protagonista y las aventuras y lo que sea, y los papás o la mayoría de los adultos le van a encontrar un poquito al tema de la nostalgia y cosas de las que les pasaron cuando eran niños, o de repente cuestiones que a lo mejor de niño no le prestas atención, ¿no? El que ves la historia del niño que tiene los sueños de hacer algo y se centra en eso la historia, y tú como adulto de repente te das cuenta que vive con su mamá y su papá no está presente. Entonces el tema de la familia disfuncional, a lo mejor el niño en su momento no lo entiende, a menos que atraviese una situación similar, pero los adultos sí, a lo mejor algunos sí tienen la experiencia de que es una familia similar, y esto le cambia la experiencia de cómo ve la historia. Y con los abuelitos a lo mejor puede ser de que encuentre ecos de otras épocas o lo que sea. Y ya cuando le empieza a agregar temas de comentario social, que hay mucha gente que no importa su edad, no se da cuenta cuando estaban ahí los comentarios, alusiones políticas o temas de actualidad, y pues habrá quien lo pesque o quien no, y a veces pues son tiene que ver completamente con las experiencias personales, ¿no? Que a lo mejor empieza a hablar un poquito de la ecología o de la disparidad económica, la lucha de clases, y ahí ya dependerá de la experiencia de cada quien qué tanto te conectas con esa parte del mensaje en la historia. Pero yo creo que eso es algo que pasa mucho con esta clase de productos que son ser orientados a la familia, y que mucha gente los descarta como, es que es para niños, es infantil, y generalmente pues tienen esta enorme ventaja de trabajar en niveles, ¿no? Y que tú mismo a lo mejor la primera vez que la ves notas algo, y la segunda vez que la ves te percatas de cosas que no notaste en la primera porque te centraste en la historia, y son historias que en ese sentido me parece que de repente es triste que haya tanta gente que las menosprecie, porque a veces son mucho más ricas que producciones mucho más pretenciosas que no alcanzan esos niveles de profundidad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Comentabas algo bien interesante, esto de los temas o los mensajes sociales, que ahora mucha gente se queja de, es que le tienes que meter a mis películas tal tema. Pues yo creo que siempre los ha habido. Lo que pasa es que pues antes éramos chavos, o sea, me refiero a la gente, no le ponías atención, claro, y se nos olvida, poniendo un ejemplo muy, muy concreto, la caricatura de He-Man. O sea, si hoy se quejan de adoctrinamiento, o sea, la caricatura de He-Man tenía una moraleja al final del episodio, o sea, más adoctrinamiento que eso que te decía cómo comportarte o qué hacer o qué no hacer. Pues no me digan que no existía antes. Eso creo que son la clase de cosas que es lo que dieron origen a aquella frase de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor había una preocupación, ya sabemos que había grupos ultraconservadores que decían, no, es que los niños pasan mucho tiempo viendo televisión y ni siquiera es educativo. Entonces yo imagino que de repente algunas de las productoras lo veían como un mecanismo de defensa, ¿no? No, sí, mira, estamos tratando de un mensaje positivo y darles buenos consejos a los niños, y lo ponemos en la serie. Y yo a veces creo que eso pudo haber terminado haciendo más mal que bien. Porque a lo mejor mucho de esto que vemos de estos adultos que de repente no entienden las cosas, que les dices, oye, pero es que de eso se trata la película, ¿cómo que lo notaste? Y a veces me hace pensar que es el que, si no sale al final al explicárselo el personaje, si no sale el Capitán América sentado y decirle, ¿qué aprendimos en esta película, amiguitos? No entendieron lo que vieron. Tiene que ser a decirles exactamente qué fue lo que vieron y qué es lo que tendría que haber aprendido de ello para entenderlo. Entonces no sé, creo que también está el tema de que a veces
era muy burda la forma en la que hacían las cosas, ¿no? Como que lo hacían por hacerlo pensar en tenemos un mensaje positivo, porque aparte no es tampoco un tema nuevo. Creo que la animación de repente, sobre todo en los años 80, creo que hizo muy evidente. Tú ponías de ejemplo He-Man, pero yo me acuerdo que varias caricaturas de aquella época hacían lo mismo, ¿no? Estaba la de Mr. T, que hacía lo mismo, que al final salía a explicarte lo que había pasado. En los Halcones Galácticos hacían lo mismo, de que alguien salía a explicarte la moraleja. Pero si lo piensas bien, por ejemplo, si te quieres remitir a la ciencia ficción, piensa en la serie original de Viaje a las Estrellas. En Star Trek, la última conversación que veías en el puente generalmente era el Capitán Kirk con Spock y a veces el Doctor, y los tres reflexionaban sobre lo que habían aprendido. Sí, McCoy, por cierto. No sé si haya relación ahí, no sé si sea algún futuro descendiente tuyo, por fechas, digo, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Porque era, esta sociedad, qué forma de destruirse, que generalmente era un tema que criticaba algún tema de actualidad en los años 60 en la Tierra, y te lo ponían como que era una historia de otro mundo, y al final salían ellos explicándote, es que si no hubieran hecho esto, si se hubieran dado cuenta de que estaban haciéndole daño a su planeta, y era lo mismo, era el presentarte la moraleja de la historia, y es algo que en el entretenimiento en general pues se ha dado, por lo menos desde los años 60, creo que ha tenido un lugar importante, y en la animación ochentera pues sí, de repente creo que lo hicieron demasiado obvio, porque pues salía algún adulto hacía en el rol de mentor a decirle, a ver, niños, entiendan lo que les quisimos decir, y pues sí ahí había un poquito de adoctrinamiento, porque de repente los mensajes sí eran muy cercanos a las ideas conservadoras de derecha, ¿no? Es como que, ok, esto es la clase de cosas que el cura aprobaría en el catecismo de todos los domingos. No, y también si nos vamos un poquito más atrás de los 60, las caricaturas estas de Bugs Bunny, ¿no? Peleándose con japoneses, o no sé si con nazis directamente, pero sí me acuerdo de algunos con japoneses. O sea, pues también ahí estaba, ¿no? El mensaje claro, que además, como decimos, la animación siempre ha sido como considerada de menor nivel y orientada hacia los niños casi siempre. Entonces ahí a ver qué le podemos enseñar aquí, ¿no? A través de estas cosas. Pues mira, métele que también pueden luchar por su país. Pero bueno, pues independientemente de mensajes o no mensajes, Mitchells vs. The Machines es una película que, ya lo comentaba, se puede disfrutar de varios niveles. Y pues, si te parece, Beto, analizamos y la comentamos como siempre lo hacemos. Quiénes están, quiénes son, quiénes trabajan, quiénes la hicieron, para que la gente tenga también pues todo este panorama más amplio sobre la película. Pues sí, podemos echarle un vistazo a la gente detrás de. Sí. Pues está dirigida por Michael Rianda. Él es actor y además guionista, director, obviamente. Y es conocido también por su trabajo en Gravity Falls, esta serie precisamente de animación que pueden, si tienen acceso a Disney Plus, pueden encontrarla ahí. Yo he visto algunos episodios de Gravity Falls, me parece entretenida. Por ahí algunos conocidos que tenemos en común, Beto, me han dicho que es una joya, que es muy buena. Yo todavía no me engancho con ella, pero los pocos episodios que he visto, la verdad es que sí me entretiene, me divierte. Quizás a lo mejor los mejores episodios todavía estén por venir, pero encuentro bastante simpáticos a estos personajes de Gravity Falls, a estos hermanos que se van ahí a vivir con el tío en este bosque medio extraño, y de ahí es donde sale Mike Rianda principalmente a darse a conocer. No sé si tú has tenido oportunidad de ver Gravity Falls. Sí, me parece que es una buena serie. Creo que cae en la misma categoría, ¿no? La clase de producto que es para niños y que tiene una construcción de personajes y de historias que te permite disfrutarla en capas. Pero pues insisto, como casi cualquier historia, pues ya dependerá qué tanto logres conectar con los personajes o la historia que te quiere contar, pero sí me parece que es bastante buena. Y como ya mencionas, pues por ahí es de donde se iba a conocer Mike Rianda, que pues es como suele pasar en el mundo de la animación, creo que es gente que a veces trae bagaje de haber trabajado en varias cosas, porque este cuate no solo llegó a dirigir episodios, sino que es uno de los consultores creativos
que si no me recuerdo escribió episodios de la primera temporada y era el director creativo, y después a partir de la segunda dejó de trabajar directamente, pero se unió al grupo de consultores creativos, pero también es actor de voz, que a varios de los personajes les dio voces en esto mismo, y llegó a dirigir por ahí también algunos episodios. Entonces pues es un poquito de entender la animación desde todos los ángulos, y pues se puede decir que es su principal antecedente con eso, ¿no? Que él trabajó en esta serie durante los años que duró, de 2012 a 2015 o 2016, me parece que fue cuando acabó aquello. Y su siguiente trabajo importante pues es justamente esta película, en donde también hizo el trabajo de darle voz a varios de los personajes, más allá de haber servido como codirector y co-guionista, ¿no? Porque le dan crédito a él como director, entonces yo asumo que fue el quien tuvo el rol principal, pero ponen como codirector de la película a Jeff Rowe, que también es design, que también tiene también bastante experiencia en animación, igual haciendo un poquito de todo, ¿no? Escribiendo, dirigiendo y haciendo la animación como tal. Sí, Jeff Rowe, que también estuvo ahí en Gravity Falls, también tiene estas funciones como codirector, nada más que pues sí como dices tú, a lo mejor McRianda cargó un poco más con el peso, pero ellos han trabajado juntos, y curiosamente trabajan también con una pareja en este caso productores que también son guionistas y directores, que son Phil Lord y Chris Miller. Y bueno, pues ellos ahí es donde entra esta conexión con Spider-Man Into the Spider-Verse, porque ellos son la gente detrás de esa gran película también del 2018. También parte del enorme equipo, ¿no? Porque ahí eran productores y fueron también codirectores junto con otras 3 personas. Entonces creo que también es parte de lo que a veces mucha gente no entiende de cómo funciona la animación, ¿no? Que si de por sí el entretenimiento audiovisual es un medio colaborativo, creo que la animación es aún más, ¿no? Es mucha la gente que se involucra. Esta pareja de guionistas, escritores y directores y productores, y pues creo que ellos su salto a la fama se dio con Cloudy with a Chance of Meatballs, esta película que en español se conoce como Lluvia de Hamburguesas. Sí. Que fue con lo que irrumpieron el mundo de la animación, y que además han hecho cosas también fuera de la animación, ¿no? Porque uno de ellos dirigió la de 21 Jump Street, esta comedia basada en una vieja serie de televisión. Entonces pues con eso, creo que también la dirigieron los dos juntos. Pero aparte de eso también son responsables de Lego Movie, escrita y dirigida. Tienen por ahí, hicieron una reescritura en la película de Han Solo, porque pues originalmente ellos la iban a dirigir. Después ahí diferentes creativas los llevaron a hacerse a un lado y terminaron por remover sus nombres de la película de común acuerdo con el estudio. Pero pues sí, sin duda lo que terminó de consolidarlos como figuras de peso en el mundo de la animación, pues la realización de esta película de Spider-Man de 2018, en donde Phil Lord escribió y entre ambos la produjeron, y trabajando ahí con un equipo de gente también muy, muy involucrada con el tema de la dirección, porque también son dos directores, como 7 productores y 2 guionistas con 4 personas más que le metieron correcciones a la historia y demás. Y después del éxito que tuvo que hacer, pues se llevaron a mucho del equipo de animación que trabajó allá, pues terminó metiendo manos acá también en The Mitchells vs. The Machines, que es el siguiente proyecto grande en el que se involucraron todos ellos, más allá de que tuvo por ahí participación intermedia en la secuela de Lego Movie y en otras cosas, ¿no? Pero incluso la relación es tan cercana que ya ves que ya está anunciada las 2 secuelas que va a tener aquella película de Spider-Man. Uh-huh. Y hace unos meses pudimos ver un primer avance. Tan es cercana la relación que hay entre los equipos de trabajo de estas películas, que por ahí hay un easter egg en aquel avance. Más adelante lo vamos a comentar, pero recordarás que aquí hay una figurita de madera de un alce que tiene mucho que ver con la historia. Ese alce de madera está en el escrito de Miles Morales, en el tráiler de la secuela de Into the Spider-Verse. Entonces, si a alguien le quedaban dudas de que es la misma gente trabajando en ellas, pues eso debiera servir para disiparlas. Sí, para que checaran ahí la conexión.
por cierto, Phil Lord y Chris Miller, si mal no recuerdo, también estuvieron involucrados, no sé qué tanto, brevemente por lo menos, con la película de Flash, ¿no? Que tuvo como 8 directores o cada 15 días cambiaban. La película de Flash, yo soy de idea de que es una alucinación colectiva que no existe, jamás ha existido, y dependiendo de qué versión de la realidad conozcas, puedes recordar que estuvieron involucrados ahí entre 2 y 70 guionistas, entre 3 y 7 directores de cine. Sí, y lamentablemente en todos los universos tienen al mismo actor protagónico, y es la razón por la que quizás ni debería de existir, pero sí en algún momento también fueron parte de uno de los, ya llamemos de preproyectos, porque no sé si realmente qué tanto pudieron avanzar o qué pasó con eso. Que sí, en Han Solo ahí sí medio avanzaron. En Flash quién sabe, ¿no? Ya ni sabemos qué nivel quedó, porque decía yo cada 15 días cambiaban de director. O menos. Sí, o menos, ya ni sabemos. Cambiaron a todo mundo menos al que tenían que cambiar, y velos ahí siguen pensando si van a estrenarla o no, porque nadie sabe qué va a pasar con esa cosa. Sí, y pasa que luego la gente dice, bueno, pues si hicieron este gran trabajo con Into the Spider-Verse, pues queremos verlos en una película de acción real, ¿no? Haciendo superhéroes en acción real. Y parecía que Flash lo iba a hacer, entonces es de esas cosas que estamos como esperando a ver si algún día les dan algo, ¿no? Para hacer ahí, para que jueguen ellos con los personajes, ya sea de los famosos que son los de DC o los de Marvel. Sí, que pues ahí, insisto, ellos en donde están trabajando y te sienten cómodos ahí, pues en Sony Pictures, entonces ahí a lo que tienen acceso más a la mano es Spider-Man, entonces a lo mejor sería interesante ver si ahora que el director de la trilogía original de la versión más reciente de Spider-Man ya se movió a otros proyectos, sería interesante ver si siguen adelante. A lo mejor que les dijera, les interesa echarle mano a esto, porque pues por lo pronto los proyectos que tienen en puerta son también dentro del mundo de la animación, ¿no? Que van igual son parte del equipo de escritores y productores de la secuela de Spider-Man, que la que sigue se llama Across the Universe, y ya no sé cómo quedó lo de la tercera, que creo que es Beyond the Spider-Verse, si no mal recuerdo. Tienen Beyond the Spider-Verse, creo que sí. Están escribiendo o ya escribieron una película para el año que entra, que supone que es un thriller que yo creo que no es para niños, porque se llama Cocaine Bear. Uh-huh. Entonces, si involucra un oso y marihuana, cocaína, quiero pensar que esto no es un proyecto orientado a niños, no creo que vaya a ser tampoco animación, no sé por dónde vaya el asunto. Y fuera de eso, lo otro que tienen es una mezcla de animación y live action que se llama Strays, que al parecer va a ser con animales callejeros, justamente es lo que tienen como los siguientes proyectos en puerta, además de que también se anunció que probablemente van a ser los directores de la adaptación de Project Hail Mary, la nueva novela de Andy Weir, este escritor que saltó a la fama con The Martian. Sí. Pues esta novela que apareció el año pasado se supone que será adaptada para cine, y el rumor es que la van a dirigir Phil Lord y Christopher Miller, pero pues ya sabemos que estos proyectos en cualquier momento se caen, y pues ese proyecto está puesto así como para ponerse en marcha dentro de un par de años, entonces habrá que ver si realmente se concreta y es a eso a lo que van. Pero pues eso es lo que tienen, o sea, tienen un proyecto produciendo un thriller de live action, van a ser productores y co-guionistas en un par de proyectos de animación, y probablemente los directores de Project Hail Mary, que igual como es tan temprano el proyecto, nada de esas terminan escribiendo y dirigiendo, y es algo que en cualquier momento puede cambiar, pero sí creo que han hecho lo suficiente como para pensar que sería interesante verlos hacer otra clase de cosas. Pero al parecer las reuniones que tuvieron justamente con Andy Weir fueron bien, porque lo otro que discutían es que aparte de Project Hail Mary, a lo mejor también hacer algo con el tema de Artemis, que es la otra novela de Weir. Entonces pues será cosa de esperar a ver si sucede, pero por lo pronto en lo que respecta a superhéroes, pues no parece ser que estén involucrados de momento en nada más que no sea Spider-Man, esta versión del multiverso, es decir, centrados mayormente en Miles Morales y otros personajes, y no tanto en Peter Parker, pero sí, vamos, creo que con el historial que tienen de trabajo hasta ahora, creo que sería interesante ver qué hacen
con otras propiedades, pero como sea, creo que tienen algunos proyectos interesantes en puerta. Esto de las novelas de Andy Weir, yo creo que The Martian fue una probadita que creo que ha generado opiniones encontradas respecto tanto a la calidad de la novela como la de la adaptación, pero a mí me parece que son historias bastante interesantes y habrá que ver si realmente se concreta que sean los encargados de llevar alguna de estas dos novelas o las dos al cine, a ver qué tal funciona. Pero lo que han hecho en términos de animación y escribiendo para otros proyectos en general ha sido bastante positivo y pues es también parte de las razones que hicieron tan atractiva en primer momento la idea de esta película de Mitchell vs. The Machines, el ver de repente la cantidad de nombres conocidos que formaban parte del proyecto. Sí, y que comentabas esta cuestión de que ellos están muy a gusto ahí en Sony, y precisamente sí es verdad que la película se desarrolló ahí, y de hecho originalmente el nombre siempre fue The Mitchells vs. The Machine, y después se cambió brevemente por Connected, el nombre de la película. Se iba a lanzar su estreno cuando, bueno, pues se tuvo que aplazar por lo de la pandemia, hubo problemas, todos ya sabemos esta historia, y finalmente, bueno, pues fue adquirida por Netflix para su proyección en streaming, y regresó a su nombre original, que bueno, pues es la familia Mitchells. En español es la familia Mitchell versus las máquinas, es su nombre en español. Y ahí, a partir de ahí, bueno, pues ya es donde la conocimos todos, ¿no? Digo, es una pena que no pudimos verla en pantalla grande, pero bueno, pues ahora sí que fue una cosa por otra. Sí, que el título de Connected, por lo que entendí en entrevistas, al parecer era idea del departamento de marketing de Sony. Quién sabe qué se fumaron ese día, pero dice, no, esto se va a llamar así, se va al cine. Dice, no va al cine, ok. Entonces acomódenla donde puedan. Y ahí cuando empezaron a buscar opciones, apareció Netflix. Pues te doy tanto por distribuirlo y la pongo en la plataforma. Y fue a donde se la llevaron, y después de tener una reunión con ellos les dijeron, ok, ya que entendimos qué es lo que están haciendo, se regresa a su título original. Eso de Connected nosotros tampoco lo entendimos. Pues tiene como un guiño, pero es como simplificarlo mucho, ¿no? O sea, sí, o sea, en el contexto, después de verla entenderías por qué se llama así. Pero pues tampoco era algo que es sí, vamos a ver la película, que si hay original, ya vamos a ver Connected. Bueno, sí, te imaginas no. Conectados, ¿no? En español, seguramente. Seguramente. Y en España le hubieran puesto encontrados, una cosa rara le hubieran puesto. Hubiesen buscado algo más interconectados a la web o algo por el estilo, porque ya sabes que les gusta meterle incluso palabras en inglés a un título que no las tenía originalmente en su traducción, pero pues en fin, el caso es que pues después de que en 2020 no se pudo estrenar debido al tema de la pandemia, fue hacia mediados o en la segunda mitad de ese año que Netflix adquirió los derechos, y la película se estrenó primero en algunos cuantos cines a mediados de abril. Apareció por ahí en algunos cines, que también parece que es parte de una estrategia que de repente en Amazon Prime Video y Netflix cayó el 20 de que no los pelaban en los premios, porque existen las reglas, no, si tu película no se estrenó en el cine, hacemos de cuenta como que es una película de televisión. Entonces les prendió el foco, pues mira, rentamos un par de salas, la ponemos en algunos cines, y ya no me puede decir que mi película no es elegible para participar en premios. Y con eso le han dado la vuelta al tema. Entonces estuvo 1 o 2 semanas en algunos cines muy selectos de la Unión Americana. Creo que fuera de los Estados Unidos no se estrenó en ninguna parte. Y ya el Día del Niño, el año pasado, el 30 de abril, fue que finalmente apareció en el catálogo de Netflix en casi todo el mundo. Y la verdad es que tuvimos esa opción ya de verla, porque todavía el año pasado había problemas en las salas de cine, ¿no? Que si algunos estaban cerrados, no me acuerdo si todavía fue, ¿hasta cuándo se abrió? ¿Tú te acuerdas? Aquí en México. Es que fue dependiendo de ciudades. Ahí hubo varias ciudades que empezaron a abrir antes, entonces fue hasta la segunda mitad del año pasado que se volvió ya más general la reapertura de cines. Entonces todavía aquí creo que incluso Cinépolis abrió primero, ¿no? En algunas plazas, porque insisto, acá fue regional porque fueron muchos estados los que empezaron a poner reglas de quiénes podían regresar y quiénes no, que por ahí creo que lo primero que reabrieron fueron los bares, porque evidentemente la gente necesitaba alcohol,
ya después de los bares se empezaron a hacer restaurantes y otro tipo de negocios, y ya eventualmente llegó turno a cines, teatros y otras formas de entretenimiento, con los conciertos masivos ya como si ya llegamos al punto en el que nos vale, hacemos de cuenta como que no pasó nada y regresamos todos a la normalidad, que sí, sigue siendo entre comillas, porque incluso la cantidad de estrenos que hay cada semana creo que sigue siendo bastante menor a lo que estamos acostumbrados hasta antes de 2020, pero pues de una u otra forma se novelan las cosas. Pero sí, cuando se estrenó esto todavía eran pocos los cines que estaban operando alrededor del mundo. Entonces, pues como resultado de eso, es realmente muy poca la gente que la pudo ver en pantalla grande, y la gran mayoría pues se tuvo que conformar con verla de la forma en la que consumen la mayor parte de su entretenimiento vía streaming. Sí, bueno, pues está el tema de los cines también, que algunas personas apenas regresaron este año, ¿no? ¿Tu caso, Beto? ¿Tú regresaste este año a una sala de cine? Sí, y también de forma muy limitada, también porque tratando de no hacer viajes demasiado largos en transporte público, estoy tratando de ir a los cines que me quedan cerca de casa, y ninguna de las dos cadenas parece entender que por acá hay gente que sabemos leer o que podemos ver una película en inglés sin problemas, y todo lo traen doblado. Entonces, si no quieren mi dinero, pues ellos se lo pierden. No es como si no tuviera cosas que ver en casa, pero sí se extraña. Pero sí, ya fui a ver un puñado de películas en los últimos meses, después de más de 2 años de no hacerlo. Pero por ejemplo, animaciones no he ido a ver nada, porque ahí sí ya sabemos que si de por sí las películas de live action ya es difícil las encuentres en idioma original, las animaciones pues es más fácil que te digan que encontraron la cura para el cáncer a que vayan a traerte en versiones en idioma original las películas animadas. Así es de que, pues sí, yo no recuerdo si la vi el fin de semana que se estrenó, pero si no fue así, debe haber sido a la semana siguiente, porque sí me llama mucho la atención el proyecto, y la verdad es que ya una vez que pude ver la película no me decepcionó en lo más mínimo. Sí, yo igual había oído de él, pero hasta que no empecé a escuchar que sí era una película bastante buena, dije, bueno, a ver, démosle una oportunidad. Y la vimos aquí en su casa de todos ustedes. Y también la disfrutamos mucho, nos gustó mucho. Que además es una animación como estas, no tan. Yo por ejemplo soy una persona que la animación me gusta más tradicional, en el sentido de los personajes como más hechos. Y aquí es como unos dibujos ahí medios raros, no feos, pero sí luego como que son de estos modernos, esta animación moderna que combina, creo, el 3D, y en algunos momentos salen por ahí como si fueran emojis en 2D. Entonces esa combinación me gusta mucho, que es incluso como si fueran unas a veces viñetas de cómic, ¿no, Beto? Que te dan señalizaciones con estas animaciones en 2D, y queda muy bien esta combinación. Que habría que recordar que, ya que mencionamos de Spider-Man, recuerda que recurrían mucho a de repente ponerte textos en pantalla y darte esta apariencia como de un cómic. Creo que acá hacen algo parecido. Acá en el caso de la historia gira alrededor de una chica que quiere estudiar cine y hacer películas, y algo que le interesa a ella es hacer animación. Entonces creo que juegan un poquillo también con involucrar eso dentro de la narrativa de la historia. La chica se llama Katie, y habría que recordar que ella filma sus propias películas, hace cortometrajes y luego les añade efectos animados, o de plano hace animaciones en stop motion y cosas por el estilo. Entonces esto de repente poner dibujitos en 2D y esto que es de usar emojis y demás, yo lo veo como que puede decir que es la animación dentro de la animación. Lo que tú estás viendo es un mundo que para ellos es real. Y esas animaciones que ves en 2D es la animación que hace Katie dentro de ese mundo. O en muchos casos son a lo mejor sus storyboards o sus animatronics. Lo que hace antes de la animación terminada. Entonces en ese sentido me parece que es un recurso narrativo al que le sacan jugo de una forma visual, que lo hace bastante interesante. Yo no tengo problema con lo que dices de la animación. Creo que te refieres más que otra cosa al diseño de los personajes, ¿no? Que estás acostumbrado a
a que pues nosotros crecimos mayormente con animación estadounidense y un poquito de anime, en donde las proporciones son un poquito más realistas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Sí, más Disney, por decirlo. La forma de los... los de Hanna-Barbera, te puedes ir al ejemplo cuando ves a las pandillas de adolescentes en todas sus series, en Scooby-Doo, por ejemplo. Es la clase de cosa con lo que estabas acostumbrado, pero en el más recientes pues vimos que esta idea de repente jugar con los cuerpos, el darles piernas y brazos muy largos o muy cortos, o que hay gente que tiene cuerpo de barril, o son extremadamente delgados, que se ven irreal, pues son formas de abstraer un poquito más la figura, que a mí la verdad es que no me molesta en lo más mínimo. Es algo que de hecho a mí me gusta cuando Conan encuentra algo que logran hacer visualmente atractivo y hacerlo funcionar. Me gusta que haya esos estilos distintivos y que no necesariamente todo el mundo esté tratando de replicar la realidad, porque si no volvemos al mismo tema de antes. O sea, la animación computarizada te produce cosas tan realistas que pues de repente nada más depende del acabado que le des, que la gente decida si eres animación o es live action, porque la verdad es que muchas de las cosas que ves en el cine ya no son actores de verdad y la gente sigue pensando que lo son. Entonces en ese sentido creo que a veces el recurrir a esta estilización exagerada de algunas cosas pues te ayuda a veces a tener una identidad visual propia. Entonces en ese sentido es algo que a mí no me molesta en lo más mínimo. Hay estilos que son más agradables a la vista que otros, pero en general me parece que funciona de lo que están haciendo con la historia, porque por ejemplo si hicieras algo más realista con el perrito de Katie que está visco, probablemente resultaría en algo grotesco en lugar de algo divertido, ¿no? Sí. Incluso este tipo de animación en Spider-Man, entre Spider-Verse, también se ve. Yo me acuerdo haberla visto en el cine, híjole, se veía maravillosa, ¿no? O sea, sacaba de onda primero, o sea, de que estoy viendo, y luego discutíamos con otros amigos que le habían metido ahí, en algunos casos son como un granulado, que te recordaba a algún tipo de cómic pues antiguo. Obviamente esta animación 3D que le da mucha más profundidad a los escenarios. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que la verdad es que te permite jugar, ¿no? O sea, yo digo que se me hace extraño, pero no que sea feo o que yo diga, ay, no lo puedo ver, ¿no? Pero sí es un tipo de animación con lo que, como bien comentas tú, como crecimos con otro tipo de dibujo, siempre es así ver a estos personajes que ya necesitan diferente. O sea, pensando sobre todo en la animación, por ejemplo, de Cartoon Network o de Nickelodeon, que eran a veces unos dibujos, la verdad, sí, ahí sí, muy feos. Ya no sacan tanto de onda, ¿no? Pero, y la verdad es que después de, no sé, de 10, 20 minutos, te empiezas a encariñar con los personajes, ya no tanto por el estilo del dibujo, sino por la personalidad, ¿no? Y ya lo vas dejando un poco detrás todo eso. Sí, la apariencia se convierte en algo secundario, porque empiezas a ver la construcción de personajes, la personalidad que tiene cada uno de ellos, y te vas involucrando con la historia, que me parece que eso también es algo importante, y es una buena lección de vida, ¿no? La apariencia visual es lo de menos. Ah, exacto, es uno de esos temas que decimos que tiene Mitchells, entre muchos otros, ¿no? Puede ser, fíjate, pues ahorita ya sacaste uno, pero pues tiene bastantes. Protagonistas, ¿quiénes son los que dan la voz a esta familia y a algunos otros personajes? Bueno, pues empezando por Katy o por Katie, que es Abby Jacobson. Ella también es actriz también de voz y bueno, pues ha hecho algunas series. Y como dato adicional, no sé qué tan importante debería de ser, porque bueno, pues es cosa de su vida personal, pero Abby Jacobson es gay. Entonces en la película Katie no manifiesta, creo yo, ningún atracción hacia otro tipo de personaje, porque no es necesario, pero sí se dan como esos algunos detalles, ¿no? Como que ella trae los colores estos de la bandera gay o LGTB. Entonces no sé si a lo mejor iban a meterse un poquito más a fondo con eso. No creo que importe mucho. De hecho sí te dan a entender que también es gay. Recuerda que al final, cuando están en la escuela,
está con su compañera de cuarto y cuando hace la videollamada con sus papás les dice de su novia. Ok. Entonces, sí, aquí más bien creo que lo que hicieron, me parece que también es algo que vale la pena mencionar. Katie es gay, pero no es algo que tenga que convertirse en el centro de su historia. No es la historia de una chica que es gay y por eso es como es. Es la chica de una historia que sueña con con contar historias en el cine, y es lo que quiere estudiar, y tiene que enfrentar por ahí la resistencia de su padre a la idea, que tiene ideas bastante más conservadoras, aparte de que es tecnófobo, y el ser gay es parte de su personalidad, pero no es el centro de ella. No se reduce a eso. Es una parte de. Entonces, de ese mismo modo, hay 2 o 3 momentos en la película en los que te dan a entender que sí tienes esta noción de que no le interesan los chicos, y al final te queda claro que sí le interesan las mujeres, pero no es la historia que te estaban contando. Entonces, en ese sentido, también me parece que ese es un punto importante que creo que a veces no se toma en cuenta cuando se habla de la importancia de la representación y de la inclusividad y diversidad de roles. El que a veces el que haya un elenco de personajes diverso no implica que lo tengas que convertir en el centro de las historias. Creo que a veces el hacerlo de esta forma, como que sea algo casual, que por ejemplo a ti se te pasó que no notaste ese detalle, que si habla de que tiene novia, pues está bien, es en el fondo. Si no tenía nada que ver para esto, están contando la historia de Katie tratando de seguir sus sueños. Si su sueño no es buscarse una novia y casarse con ella, pues no tienen por qué convertir una parte importante en la historia, ¿no? Es del mismo modo que si tú conoces a una persona en la calle y platicas con él, pues lo primero que va a hacer, no le vas a preguntar cuáles son sus preferencias sexuales, ¿verdad? Ya si llega a aparecer en alguna otra conversación, pues será en otro contexto, pero no tendría por qué ser el centro de las cosas, y en ese sentido me parece que es algo que lo hacen bastante bien, porque es parte de quien es Katie, pero no es el centro de lo que es su persona. Sí, yo la verdad no, y mira, ya he visto un par de veces la película y no he notado ese detalle que hable de su novia, o sea, sí, directamente. Sí he notado, por ejemplo, que trae el pine o alguna otra cosita, los arcoíris, salen por ahí de pronto unos arcoíris, ¿no? Pero no lo noté. Sí, que son la clase de cosas que a lo mejor una chica que es gay las haría, y insisto, si para la historia que están contando no es importante hablar de su vida sentimental o de sus parejas, sus preferencias, no lo haces. Nada más lo integras como parte del fondo de quién es como persona, que en este caso pues se da en la forma en que tiene estos aspectos decorativos, el pin, y nada más la compañera de cuarto diagonal novia, que tiene una brevísima aparición. Ok, bueno, pues ese es el personaje de Katie. Hablando del papá, es Rick Mitchell, hace la voz de Danny McBride. ¿Beto es mi imaginación o por momentos se me imagina que está imitando a Seth Rogen? No sé, porque digo, igual Danny McBride tiene este tono, pero a veces se me imaginaba que está haciendo un tipo de voz como el que haría Seth Rogen. Más bien, yo creo que está haciendo un papel que es muy similar a papeles que ha hecho en el pasado Seth Rogen, porque creo que si de repente tiene un tipo físico no tan distinto al de Seth Rogen, digo, es blanco, medio regordete, corpulento, de la banda. Y tiene una personalidad similar, que de hecho él es un actor que de hecho es amigo de Seth Rogen, ¿sí? o parte del mismo grupo de personas. Yo recuerdo que por ahí hay varios proyectos en los que han coincidido, ya sea los dos al frente de la cámara o en distintos lados, pero por ejemplo yo me acuerdo que por lo menos en Pineapple Express, esta película que no recuerdo cómo la opción en español, por ahí aparecen los dos a cuadro, pero ahí ahora sí que se mueven en los mismos círculos, y es un actor de comedia que tiene también un historial bastante largo, y tanto en películas live action como prestándole voz a personajes, ¿no? Tiene papeles ya mencioné esta de Pineapple Express, aparece por ahí también en Tropic Thunder, esta que le pusieron el horrible título de una guerra de película. Sí. Aparece en This Is the End, que es otra producción de Seth Rogen, donde aparecen varios otros comediantes. Ahí aparecen, sí. Y en cuestión de voz, pues ha trabajado en películas como Despicable Me, que es mi villano favorito, en Kung Fu Panda, no recuerdo si en la 2 o en la 3, en la película de Angry Birds, y en Sausage Party, si no mal recuerdo, la de Fiesta de Salchichas. Entonces, sí. Pues sí saben que también tiene ya un largo historial trabajando tanto en animación como en live action, sobre todo en temas de comedia, y pues es quien da vida aquí al padre.
que pues al principio, incluso en muchos aspectos, funciona como el villano de la historia, ¿no? Porque es alguien que es obsesivo con su forma de ser, que le gustaría que su hija compartiera todos sus intereses, que es un tecnófobo y que se opone terminantemente a que su hija se mude al otro lado del país para estudiar animación, porque le parece que es un riesgo tratar de perseguir sus sueños en algo en lo que probablemente no va a tener éxito. Sí, como le pasó a él un poco, ¿no? Porque también... Que es algo que lo descubres después, ¿no? Descubres que no es tanto que esté en contra de ella, sino que él, por circunstancias de la vida, pues no pudo perseguir sus sueños, se le rompió el corazón, y él cree que está obrando en beneficio de Katie al tratar de protegerla, en lugar de dejarla cometer sus propios errores o poder hallar sus sueños, ¿no? Él piensa que estará más segura si ni siquiera lo intenta, que en ese sentido es una postura que encuentro bastante más triste, pero pues vamos, es ya conforme va avanzando la película y vamos conociendo este trasfondo, pues entendemos que en realidad no es que sea el malo de la historia, sino que es alguien que se vuelve sobreprotector y en ese sentido exagera un poquito con la clase de cosas que hace, pensando en ahorrarle un dolor a su hija sin darse cuenta de que es ni siquiera darle la oportunidad de buscar su propio camino en la vida. Entonces, en ese sentido, es unos personajes que te ayudan a humanizar mucho la historia, ¿no? Justamente por esta noción de que muchas decisiones que toma por momentos lo convierten en el villano, aun si están dentro de cierta perspectiva, están alimentadas por una intención de hacer algo bueno. Sí, y esta cuestión que dices tú de que es tecnófobo, a pesar de que es un padre relativamente joven, o sea, Katie tiene, no sé, vamos a poner 17. Sí, pensando en que se va a estudiar en la universidad, quizá tenga punto entre 17 y 19 años. Sí. Entonces estaremos pensando en que él debe tener alrededor de 40 quizá. Pero sí es extraño que me en de esa edad como alguien que está completamente negado a la tecnología. Sí suena un poquito raro. Pero existen ese tipo de personas, sí, que no les gusta la tecnología, que no les gustan las redes sociales. Y no solamente a lo mejor no les gustan, ¿no? Están, a veces quieren hacer algo, están negados, así de, ay, no, a mí no me digas. Bueno, pues ni modo. O tengo una cuenta de, no sé, de Face, pues nomás porque quise hacer algo, pero ni siquiera le hago nunca nada. Pero sí hay ese tipo de gente, ¿no? Para que luego no digan, de esos no existen. Sí, de que existen. Sí te llama la atención porque generalmente es gente de más edad la que ves que adopta esas posturas de ser hacia la tecnología, pero pues también aquí es parte también de lo mismo, ¿no? De su experiencia, que él, cuando se le cerraron las puertas, se refugió un poquito en convivir con la naturaleza y pensar en que los avances de la ciencia no han traído más que desgracias en su vida y prefiere llevar su vida de la forma más simple y a la antigüita posible. Sí, bueno, pues es el papá, la mamá, Linda Mitchell, interpretada por Maya Rudolph. Pues yo probablemente la actriz más famosa. Ah, sí, probablemente es la actriz más famosa en este elenco. Ella fue parte del elenco de Saturday Night Live durante muchísimos años y ha trabajado en cantidad de películas de comedia. Sale en Bridesmaids, que no recuerdo qué nombre le pusieron por acá. Es esta película de damas de compañía del director de la versión más reciente femenina de las Ghostbusters. Aparece también en un neo-noir de comedia que se llama Inherent Vice, en el remake de Patrulla Motorizada. No, pues sí, pasó, no la vi. También tenía una parte importante en esta serie de comedia de The Good Place. También tiene por ahí un rol importante. Es la jueza que está decidiendo si lo que hicieron los demonios de disfrazar el infierno de otra cosa es algo correcto o no. Pero sí es una actriz con mucho cartel, pero pues mayormente todo está relacionado a su trabajo en Saturday Night Live, que fue de donde sacó contactos para hacer muchísimas cosas. Tuvo en algún momento una serie de televisión que era como una especie de programa de revista con comedia y demás, que conducía ella junto con Martin Short, este actor que también reapareció hace poco con la serie esta de Only Murders in the Building, que también es otro comediante con una larguísima trayectoria y que de aquí hablaste por acá hace algunas semanas por la película de Inner Space, ¿no? Es correcto. Entonces sí, pues sí es una actriz que la verdad es que tiene bastante
territorio recorrido, pero solamente si sigues comedias americanas, ¿no? Porque ahí sí pues había que aclarar que la mayoría de las películas que ha hecho pues no hay blockbusters o películas taquilleras, aunque tiene papeles menores en películas, por ejemplo, de las que nos atañen. Tiene por ahí un pequeño papelito en Gattaca, es una de las enfermeras en el ala de maternidad. Bueno, pero... Bueno, pero es que si la conoces, para conocer aquella película, yo era muy fan de Saturday Night Live, entonces yo sí lo ubicaba, yo sí, yo conozco a esa enfermera, pero sí entiendo que a lo mejor mucha gente no, pero por ejemplo cuando... Ahorita te imaginé como el meme de Leonardo DiCaprio, así, yo conozco a esa enfermera, no señalando la tele. No, yo generalmente esa clase de cosas las pienso y no las digo, a lo mejor saliendo así con quien haya ido al cine, si les digo, ¿viste en esta escena? ¿Reconociste este? No, ¿reconociste este otro? No, ¿viste esto? No. Yo sí de repente pesco muchos easter eggs, pero no los estoy señalando durante la película. Eso no se hace. Okay. Pero sí tiene muchos papeles en películas más o menos populares. Por ejemplo, se me ocurre, también tiene un papel chiquito en la de, ¿cómo le pusieron a 50 First Dates? Como fue la primera vez. Uh-huh. Ahí también tiene un papel pequeño. Aparece en esta de Idiocracia y en la de MacGruber, que es comedia también medio inusual. Con Adam Sandler también trabajó en esta de Son como niños. Sí, con Hayek, ¿no? Ajá. Ya mencioné hace un rato la de Bridesmaids, que también tiene un rol importante. Y aparte de muchos roles de voz en películas animadas, que también siempre han sido parte importante de su trabajo, porque ella hace voces, por ejemplo, la voz de Rapunzel en la tercera película de Shrek. Era también tenía un rol en Turbo, también en Big Hero 6. Entonces sí es una actriz con bastante cámara recorrido. También trabajó en la película de The Angry Birds. Entonces yo pensé que sí la ubicabas. Pero digo, yo en los años 90 era muy muy fan de Saturday Night Live. Entonces sí ubico a muchos actores del elenco cuando aparecen por ahí, incluso en papeles pequeñitos. Entonces por eso digo, sí, en Gattaca yo sí me acuerdo que yo sí la vi, porque yo sí sabía quién era, pero no es tan normal. Pero también en muchas series de televisión tiene por ahí apariciones. Y como te decía, en animación han hecho muchas cosas. Ya tuvo por ahí apariciones en Los Simpson, y no es como sí misma, que es algo común para mucha gente. Pero Saturday Night Live, más allá de que durante algún tiempo fue parte del elenco regular, que debe haber sido, no sé, unos buenos 7, 8 años por ahí a inicios de este siglo, pues ya ha regresado después en algunas ocasiones a ser la conductora del programa. También ha aparecido en cosas como Family Guy y en Brooklyn Nine-Nine. Entonces sí probablemente quienes sean más fans de la comedia lo ubiquen de varias partes. Ok. Bueno, y después el hermano menor, Aaron Mitchell, pues hace precisamente la voz Mike Rianda, que fíjate que ahí sí tengo un pequeño problema. No me encanta la voz, o sea, estoy más acostumbrado a las voces chillones como de niños, y aquí le ponen como que es este niño que ni siquiera le está cambiando la voz, porque no es que ande ahí como con estas variaciones, sino es un niño con voz como más grave, ¿no? Ahí sí tengo un pequeño problema que no me encanta. Sí, que el tema es que por el estilo de dibujo ni siquiera puedes calcular qué edad tiene, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que sí sea adolescente y tenga 12, 13 años, donde pues sí podría entrar ya el factor del cambio de voz. Pero creo que estás acostumbrado a que generalmente cuando tienes una voz de niño es una actriz quien le damos. Sí. Entonces sí se oye la voz un poquito más grave para lo que estamos acostumbrados a los niños. Sí, es aguda la voz. Ajá. Entonces sí se siente un poquito raro. No me molestó, pero sí es inusual. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Después uno se acostumbra y efectivamente es inusual. Y en español, fíjate que le pusieron, vi un pedacito de la película en español, también le pusieron una voz ahí medio rara, y preferí regresarme al idioma original. Entonces es la única cosa que sí me saca más de onda, ¿no? Pero no, o sea, no pasa nada. Y además es un personaje con el que te puedes identificar, ¿no? Este amor que tiene por los dinosaurios, que es también medio obsesivo, de que las cosas, cuando entran a la tienda esta donde están los dinosaurios, y dice, esto no es así, y esto no es así,
y tiene un poco de pánico a platicar con la niña que le gusta, entonces también es fácil identificarte con él, pero sí, el tema de la voz no me encanta, pero pues, son detallitos, ¿no? que tampoco arruinan para nada la experiencia. Sí. Y bueno, pues la voz de la villana de esta inteligencia artificial, que es la que en un momento dado, digamos, quiere dominar el mundo, es Olivia Colman, una actriz ahí sí también con mucho camino ya recorrido. Se llama Pal, que según yo, a lo mejor también me perdí, pero no tiene ningún significado Pal, ¿o sí? Bueno, no sé si es un juego de palabras, pero como tal, como siglas, creo que no, ¿sí? Y pues me imagino que tiene algo con personal assistance, de viene el PA, no me acuerdo si significa algo, pero pues es más como una alusión a Alexa y Siri, ¿no? Sí. Y este juego, ¿no? De PAL, de que como dicen ellos, como para decir amigo o una cosa así. Uh-huh. Sí, que justamente la idea es que es un asistente personal digital y la idea es que se convierta en tu mejor amiga, pero termina por convertirse en la típica historia de cuando las máquinas se rebelen. Y en este caso es la responsable de este alzamiento de las máquinas, este intento de rebelión para apoderarse del mundo. Pero en este caso es una actriz inglesa que yo creo que es hasta los años más recientes que ha alcanzado un gran reconocimiento por su carrera, pero también es una actriz con ya muchísimo camino recorrido y que generalmente suele ser mencionada en todas las entregas de premios por su gran trabajo dramático, ¿no? Es una actriz que pues por ahí los fans de las historias de época, telenovelas por el estilo, probablemente lo ubiquen por su trabajo en The Crown, que quizás es una de las cosas más grandes, pero que a lo largo de los años ha tenido muchísimo trabajo bastante destacado en series y películas a ambos lados del Atlántico, y que yo me imagino que se convertirá en un rostro mucho más conocido ahora que la van a integrar al MCU. También, sí. Que ya la vimos por ahí en el primer avance de la serie de Secret Invasion. Ajá. Pero pues en Inglaterra ha participado en casi todos los seriales famosos de por allá, incluido Doctor Who, que se hace así como que algunos decían, ¿no? Es que en Inglaterra no eres famoso hasta que no hayas aparecido en Doctor Who. Pues ya, eso lo cumplió hace muchos años en varias series de detectives y de policíacas y demás de por allá, que realmente pocas llegan por acá, pero hay una muy buena que se llama Broadchurch. Ahí tenía uno de los roles principales y pues sí, varias películas y series de televisión. Es una actriz muy muy buena también, y por ahí los fans de la actriz y escritora Phoebe Waller-Bridge probablemente sí han visto Fleabag. Ubicarán también a Olivia Colman en el papel de su madre, bueno, de su madrina, que es la que habla de su figura materna y que también es en ocasiones su principal antagonista. Pero es una actriz muy muy buena. La verdad es que insisto, creo que mucha gente la conoció por esta serie de The Crown, que ella daba vida a la reina Elizabeth II en un par de temporadas, además de que apareció por ahí en toda clase de proyectos de cine, teatro y televisión. Sí, seguramente también es, como dices tú, próximamente se va a hacer más conocida entre los chavos, ¿no? Que ven estas películas de Marvel, las series. Y bueno, pues de ahí digamos que hay otras voces, ¿no? Está Eric André, que es Mark Bowman, que es el creador de la inteligencia artificial, digamos un poco el culpable que pase todo este relajo con los robots. Es el símil de Zuckerberg y todos esos creadores de tecnología, de gadgets, que se le sale de las manos. También sale por ahí Conan O'Brien. Los vecinos, que son como el modelo a seguir supuestamente de la mamá de Linda. Las voces de Chrissy Teigen y de John Legend, que ellos son pareja en la vida real, si no mal recuerdo, y los ubican, bueno, a ella lo ubican por esta serie de Lipstick Battle. Ella aparecía ahí como confitriona, y la niña, su hija Abby, es Charlene G, que salía en Doctor House, ¿no? En las últimas temporadas de Doctor House. La doctora residente asiática es ella, ¿no? Charlene G.
y algunas otras voces, pero bueno, pues los principales ya los mencionamos, que son la familia Mitchell, esta familia que de entrada, bueno, pues a mí me gusta que empieza diciendo que aparentemente es la familia más rara, ¿no? Y en realidad pues solo es una familia que trata de convivir como muchas otras, pero digo, ellos, por ejemplo, la mamá tiene esta idea de que la familia perfecta son como sus vecinos, ¿no? Que todo el tiempo están en el fit, en el yoga, todos muy cuadraditos, ellos muy vestidos de blanco, muy fotogénicos, y para ella pues se siente que su familia no lo es, ¿no? Se siente, sus fotos, por ejemplo, de la familia Mitchell siempre están tienen algún, digamos, accidente que hacen que no salgan bien, se están peleando, que se algo sucede, con los ojos cerrados, se agachó. Sí, entonces la familia Mitchell pues se siente como que no encaja con lo que se supone que es perfección o normal, pero en realidad es una familia, ¿no? Como muchas las hay. Sí, y es una de esas familias en donde a veces las diferencias de personalidades son tan importantes como las coincidencias. Sí, exacto. El que yo creo que uno de los temas principales aquí es que esas diferencias hacen que a veces sientas que no tienes nada en común con el otro, ¿no? Y que se crea una barrera. Aquí lo que creo que uno de los mensajes principales es la empatía que puede hacer que te acerques a la gente, ¿no? O sea, en tratar de entender al otro. Y bueno, pues no vas a cambiar de la noche a la mañana, porque es complicado, pero sí en tratar de entender al otro, y eso creo que es uno de los temas principales de la película, porque en sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Beto, pero no tiene como los grandes temas, ¿no? O sea, hemos visto cosas sobre la cuestión de la ciencia ficción, esta rebelión de las máquinas, pues las hemos visto en muchas películas. El tema de la familia también, pero creo que no es el fondo lo que importa aquí en la película, sino más bien la forma, ¿no? La forma en que te cuenta, el desarrollo de los personajes. Creo que eso es lo importante de Mitchells contra las máquinas. Sí, vamos, o sea, toma muchos elementos familiares y de cosas que hemos visto en otras partes, pero las integra para contarte una historia distinta, en la que pues a fin de cuentas lo que está ocurriendo es nada más un pretexto para centrarse en lo que es el medio de la historia, que es la forma en la que finalmente Katie y su padre logran reconectar, ¿no? Que ese es lo que a fin de cuentas se convierte en el tema central de la película, que es primero explorar las múltiples diferencias que existen entre ellos dos por la forma de ser, de pensar y de lo que piensan que debieran hacer de cara al futuro, y cómo pese a esas muchas diferencias, pues el mensaje es que siguen siendo familias, se siguen preocupando el uno por el otro, se quieren, y cómo a lo largo de las adversidades que se van presentando con este tema de la rebelión y el posible fin de la humanidad, pues encuentran la forma de reconectar y aprender a aceptar que las diferencias entre ellos no tienen por qué crear una división o separación. Sí, y en medio de todo esto, que a lo mejor parece como muy serio, muy solemne, pues la verdad es que está una película muy divertida, muy entretenida, ¿no? Que empieza pues con estas escenas de Katie haciendo sus proyectos, sus videos y todo, pero yo me estaba muriendo de risa, por ejemplo, no sé qué minuto ya empieza el viaje de la familia, porque ya lo comentaste, Katie se va a estudiar a otra ciudad. Se prefiere el papá, según el último viaje juntos, y se los lleva por este viaje por el país. Y a mí estaba muriendo de risa cuando ya empiezan estas escenas donde están comiendo y les dice la peor hamburguesa y están vomitando. El gag del Monchi, ¿no? De que empieza a besar al papá, bueno, no a besar, a lengüetearlo. Me estaba dando mucha risa antier que la estaba viendo. Y ya lo había visto, o sea, a pesar de eso son cosas que sigue uno disfrutando, ¿no? Decía yo, del nivel de entretenimiento, independientemente de los temas que son muy interesantes y muy buenos, tiene chistes y gags muy buenos la película. Sí, que aparte está llena de easter eggs y referencias, ¿no? Que muchas tienen que ver
con el gusto de Katie por la idea de contar historias y hacer películas, que de repente hay muchas cosas que sí son alusiones directas a alguna película y tienen que ver con eso, y también muchas veces son que se nota de repente en los créditos, que puedes ver muchas fotos de los responsables de la película en instancias familiares en distintos momentos de su vida, pues te das cuenta de que era un proyecto personal para muchos de ellos, y yo creo que esto se ve incluso cuando empieza a haber alusiones y referencias, ¿no? Porque esta idea de agarrar el viejo coche familiar para atravesar el país, de repente te crea un par de secuencias que parece que están tomadas de algunas de las películas de vacaciones de National Lampoon, ¿no? Esas protagonizadas por Chevy Chase. Sí. Creo que lo hacen de forma muy, muy intencional. Cuando la inteligencia artificial se apodera de los robots, la primera vez que los ves volando en el cielo, pues es una alusión a un episodio de la vieja serie de televisión de los 40 de Superman, y la formación en la que van volando en el aire, y cuando bajan a la tierra todos los robots hacen la pose del famoso aterrizaje de superhéroe, ¿no? Que es algo que también se convirtió en un chiste. Es el tema de que tienes a los Furbies, estos muñecos que en algún momento fueron muy populares, que mucha gente dice es que parecen cosas del mal. Pues aquí se les ocurrió, hallaron la forma de convertirlos en una forma siniestra de que los villanos utilizan para atacar a los protagonistas. El tema del niño y su afición con los dinosaurios, pues también creo que es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Entonces todo este uso de referencias a la cultura pop y de repente easter eggs y alusiones a muchas cosas la enriquece mucho. Y pues sí, justo eso, ¿no? Que es una película muy divertida, pero en el fondo muy humana, porque a fin de cuentas se trata de la historia de una familia que a pesar de sus muchas diferencias y de que parece no funcionar como el ideal de una familia nuclear, creo que terminan por entender que esas diferencias son las que los hacen especiales, y terminan por mostrarse como un frente unido al enfrentar una adversidad. Entonces creo que la película funciona en muchos niveles. Como mencionabas, probablemente la película la puedes ver con tu familia y los niños le van a agarrar un goce a la historia por algunos elementos, y los adultos va a ser por otros. Hay muchas formas en las que puedes conectar con la película. Yo, y la primera vez que la vi, debo decir que sí me dejó bastante afectado en la parte intermedia por el tema de cuando Katie se empieza a sentir frustrada por la idea de que su familia no entiende sus deseos por hacer cosas creativas, contar historias y demás. Y de repente ya me encontraba yo haciendo una lista de la cantidad de sargentos que hubo en mi vida, y sí fue un momento que se convirtió en algo que no esperaba que una película que esperaba que me hiciera reír, y de repente sí pegó mucho más cerca de lo que yo esperaba, pero en general creo que es una de las grandes fortalezas de esta clase de películas, ¿no? El que tiene una riqueza de mundo tal que no importa que sea lo que le voy a conectar contigo, es casi seguro que hay algún elemento, algún personaje que vaya a resonar contigo mientras estás viendo esta película, y eso es algo que siempre se agradece, el que puedas tener una conexión más allá de la historia que te cuenta en la superficie. Yo creo que es lo que a veces hace que estas películas lleguen a tener un lugar especial en nuestras vidas. Sí, fíjate que mucho se habla de estas familias disfuncionales, ¿no? Yo vengo de una familia disfuncional, y a veces te marcan como una familia modelo, el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Como si eso fuera la única familia que puede existir. Y aquí nos enseñan, por ejemplo, esta familia, que es una familia disfuncional porque a ciertos niveles no tienen comunicación. Entonces, muy al principio de la película, por ejemplo, cuando llega el papá y van a comer, pues, lo que él les dice, oigan, podemos estar 5 minutos en los teléfonos. o la escena esta donde se dan cuenta que es la tecnología la que está poniendo el mundo de cabeza, y les dice, préstenme sus teléfonos, tengo una idea, ¿no? Y los destruye, los pisotea, y ves que él está extasiado destruyéndolos, ¿no? Aparte de que pues es una forma de protegerlos por la tecnología, pero pues él lo disfruta, ¿no? Destruyendo todo esto, y nosotros así de, no, ¿qué estás haciendo? Entonces estas familias que siempre a veces nos marcan como, es que ese debería de ser el modelo de familia que todos deberíamos de perseguir, pero más allá de eso, si no existe esta calidad de comunicación o de integración, pues de nada sirve, ¿no? Que sea como sea la familia. La verdad es que ahora entendemos que una familia puede ser una pareja
de cualquier tipo de preferencia, orientación sexual, puede ser una madre soltera con un hijo, con una hija, o sea, en fin, un padre soltero, una abuela con un nieto, o sea, hasta incluso el mismo perro, ¿no? El Monchi, entra ya entre el tipo de familias que podemos observar. Y los Mitchell, bueno, pues es uno de ellos, pero nos dejan estas emociones, nos transmiten estas emociones de una forma, creo que nada cursi, ni se meten en cuestiones ahí de te voy a manipular, ¿no? Para que te sueltes ahí la lágrima fácil, sino, repito, te van construyendo también a los personajes que los empiezas a entender. Y eso es una gran ventaja, o sea, ya no tienes nada que andar ahí moviéndole, nada raro, muertes innecesarias o escenas que dices, ay, sí me va a hacer llorar, porque es cuestión de que te identifiques con uno o dos personajes. Incluso, bueno, pues todos hemos sido hermanos, todos hemos sido hijos, no necesariamente todos hemos sido padres, pero sí te identificas con algunas de las actitudes que llega a tomar a lo mejor Rick con Katie, y llegas a entenderlo. Y creo que también ese es un gran valor de la película, ¿no? Que todos los que estuvieron involucrados, ya mencionábamos todo el equipo que estuvo involucrado para la película, que hace verlo tan fácil, que bueno, pues ahí me voy a meter, Beto, tantito con la película con la que estuvo peleando todos estos premios de mejor película de animación y de X, que es Encanto. Que a mí, por ejemplo, Encanto no me encantó, ¿no? Y aquí nada más, aquí entre nos. Y aparentemente trata los mismos temas, ¿no? De la familia, estos personajes también disfuncionales, que cada quien tiene un rol. Y a mí Encanto, por ejemplo, no es una película que sí tiene ahí unas escenas padres y lo que quieran, pero creo que los Mitchells de una manera más sencilla transmite más cosas que Encanto. Se siente mucho más honesta a un nivel emocional, ¿no? Sí. Yo en ese sentido comparaba mucho Encanto con el siguiente proyecto de Pixar, que fue una de esas películas que se vieron afectadas porque le decían, no, tú no vas a cine, que fue la de Red. Que si me preguntas, Red es una película mucho más honesta y emocionalmente sincera que Encanto. Encanto, si algo le faltó a Encanto fue justamente ese encanto que le debió haber dado el tema de la familia. Pero en este caso creo que de Mitchell sí insisto, se nota que era un proyecto importante a un nivel personal para muchos de los involucrados y se ve reflejado en lo que hicieron en pantalla. Sí, totalmente. Sí, y además, ya cuando llega esta parte final, cuando ves a todos los creativos y la gente de producción con estas fotos, pues lo único que puedes hacer es decir, ay, qué padre, ¿no? O sea, sus fotos de cuando algunos son niños, algunos ya están con sus familias, entonces pues, te deja esta sonrisa, ¿no? Así de, ay, qué padre que ponen esto, que comparten con el público esos momentos que por lo general nunca vemos, siempre son letras sobre fondos, a veces negros, a veces de colores. Pero pues acá, después de haber visto una familia pues, tan encantadora, no como la otra, comparten un pedazo, ¿no? De su vida privada. Sí. Sí, y en ese sentido creo que esa es parte importante de la película, ¿no? Que también es un poquito acabar con ese mito de la familia nuclear y lo que es el modelo, y que creo que es parte de la intención de mostrarte a los vecinos, ¿no? Que después se dan cuenta de que en realidad no tienen nada que envidiarles. Y un poquito el acabar con eso, porque yo creo que también muchos de nosotros conocemos familias que tú sabes que solamente siguen juntas por guardar las apariencias, y creo que a veces eso termina por crear situaciones aún más complicadas y desagradables, y ese afán de tratar de guardar las apariencias o cumplir con lo que se considera que es la norma de cómo debería funcionar la sociedad, pues termina por hacerle más daño a los individuos que forman parte de una de esas familias. Entonces, en ese sentido creo que a nivel emocional es una de esas películas que resulta muy satisfactoria a muchos niveles. Sí, y todo esto además aderezado con el tema de la ciencia ficción, en este caso de la tecnología, que obviamente mete el tema de esta inteligencia artificial, por un lado, lo de los robots, por el otro, pero también hace un poco una crítica, ¿no? A, por ejemplo, las redes sociales, que nos pueden enseñar
partes de gente que ni conocemos. En este caso, por ejemplo, los vecinos de los Mitchells, que Linda los tiene como en un altar. y al final hasta le dice, no, te voy a seguir porque salvaste el mundo y eres bien chida. Y Linda así de, no me seguías. Entonces también es una crítica, ¿no? Ya sea la tecnología que por un lado nos puede unir, como al final une a Katie con su papá, porque pues gracias a estos videitos que ella hacía, bueno, pues Rick entiende más cuál era la visión que tenía su hija de él, y eso lo hace entender, ¿no? Un poco esta relación que existía o que no existía entre padre e hija, que además es un tema que los productores todo este equipo del que hemos hablado más o menos manejan en sus proyectos, ¿no? Ya sea en Lluvia de Hamburguesas o incluso en Spider-Man, también manejan todo este tipo de relaciones que son a los que siempre le dan como más prioridad, ¿no? Que sean personajes humanos, más allá de que tengan poderes o que sean inventores. Incluso en Lego creo que también es un poco el tema de la película. Sí, a fin de cuentas creo que yo siempre soy de la idea de que casi cualquier historia puedes buscar dos formas de atacarla. Una puede ser a partir de la trama, construyes una trama en la que acomodas personajes para seguir la trama, y la otra, que yo soy de la que siempre es la más efectiva, es a partir de los personajes. Si tú construyes personajes que se sientan reales, y no importa que sea la trama, vas a lograr que parte de tu audiencia logre conectar con ellos. Si no con todos, van a encontrar uno o algún aspecto de la personalidad de uno de ellos que les resulte interesante, y eso va a permitir que puedan seguir el viaje y aceptar lo que sea que les esté pasando la historia, porque pueden tener esa conexión con algunos personajes, y eso generalmente hace que se involucren más con alguna película o una historia. Entonces, en ese sentido, yo soy muy, muy del gusto de seguir esta clase de películas en donde les preocupa más tener personajes bien desarrollados y con los que te puedas llegar a identificar, que pensar en tener tramas rebuscadas que la gente diga, qué buena idea fue eso, porque generalmente no tiene el mismo impacto. Sí, claro. Sí, y se nota, ¿no? Que como han ido refinando estas ideas. Por ejemplo, Lluvia de Hamburguesas, yo me acuerdo, no es de mis películas que quisiera así como ver, pero sí me acuerdo que existía esta relación entre este chavo inventor, no me acuerdo cómo se llamaba, y el papá. En Spider-Man también tiene esa relación entre Miles y el papá, ¿no? Que al parecer como que son cercanos, pero de diferente forma. O sea, el papá es un agente de la ley y como tal quiere comportarse también en frente de su hijo, y Miles necesita pues alguien que lo escuche, que lo apoye, y aquí en la película pues pasa lo mismo, ¿no? En The Mitchells también es un poco el tema, ¿no? Katie quiere salirse de su casa porque pues, siente que ahí no va a tener el avance que quiere, no es comprendida como lo necesita, y su idea es salirse, ¿no? Incluso está esta escena en la que le dice a su hermano, pues, oye, le dije que tenía que ser como siempre es mi papá, pero pues le estoy dando por su lado, o sea, para que se ponga en acción, pero, pues, o sea, una vez que acabe esto, ahí se ven. Yo ya no quiero saber de mi papá, porque mi papá no va a cambiar. Entonces, están estas cuestiones en las que a veces pensamos que nuestra forma de ser le va a caer bien a todo el mundo, o es la adecuada, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que cambiar 180 grados, pero sí por lo menos tratar de ver qué sucede con nosotros, ¿no? Que están a nuestro alrededor. Y en ese sentido, Los Mitchells me parece que es una película que sí cumple con este mensaje, ¿no? Que la gente involucrada le metió a la película. Que también está el tema de la pertenencia, ¿no? Creo que también es algo que no necesariamente a nivel familia, sino como comunidad, creo que también es algo importante, ¿no? Porque aquí Katie lo ve como que sus ideas no solo su familia no las entiende, tampoco en su escuela, no tiene amigos que compartan esas ideas, y todos los amigos que ha tenido ahí los conoció de forma virtual, que también es
que así como te hace una crítica a la tecnología, creo que también te presenta un poquito ese lado de cosas en las que se ha convertido en una herramienta benéfica, ¿no? Y cómo le permite conectar con algo que dice, es que esta es mi gente. Sí. Y es, como ya mencioné, es un tema que de repente se vuelve recurrente en muchas de las producciones de Miller y Lord, porque hasta cierto punto es algo que también encuentras en Into the Spider-Verse. Recuerda que Miles se siente incómodo cuando lo cambian de escuela, porque siente que es un lugar al que no pertenece. Uh-huh. Entonces sí son esta clase de temas que son muy sutiles y no necesariamente son esenciales para la trama, pero terminan por afectar la forma en la que el personaje interactúa con lo que le ocurre y con lo que está ocurriendo en el mundo a su alrededor. Y yo creo que eso es lo que termina por enriquecer las historias y hacer que puedas encontrar esos elementos con los que puedes conectar más allá de que no coincidas con algunas de las cosas, ¿no? Es los aspectos universales de las historias, más allá de que nunca he estado en la misma situación literal en la que puedes ver estos personajes. Esos son la clase de aspectos que sí puedes encontrar, ¿no? El pensar en de repente el trabajo que te encontraba, conseguir un amigo que tuviera los mismos gustos que tú, que le gustara leer lo mismo o ver lo mismo o tener los mismos pasatiempos. Sabes que no era algo tan sencillo y sabes lo especial que puede resultar cuando lo conseguías, ¿no? Como creabas esa conexión inmediata con otra persona. Creo que es parte importante de lo que te muestran en algunas de estas historias y pues se van sumando, ¿no? Esos detallitos de las experiencias de familia, las experiencias personales, este tema de la pertenencia y la comunidad, y todo se va uniendo para ir creando un escenario bastante más amplio en el que se desarrolla la historia. Y en ese sentido, pues el panorama que termina por presentarte esta película de Mitchell vs. The Machines, pues es una historia que tiene muchísimas aristas y puntos de interés con los que puedes conectar, más allá de que tantos tengan algo que ver con tu experiencia personal. Sí, bueno, y es que hasta el Monchi, ¿no? Que parece que es el perrito ahí nada más, que en las películas siempre lo que al final hay que salvar o es un personajito ahí tierno, lo que sea, hasta él tienen como una especie de arco en el que siempre lo ven como el que, ay, pobrecito, pues no, tiene este problema de los ojos, y al final él también intenta ayudar a la familia, ¿no? Digo, sus limitaciones, pero hasta el Monchi tiene ahí, tiene su papel relevante. O los robots, estos que al fin, que precisamente con el pobrecito de Monchi, que no saben si es perro o cerdo, que se vuelven locos, ¿no? Hasta ellos que bueno, se salen de la programación y tienen un momento bien chistoso en la tienda, ¿no? Que dicen, que empiezan a comportarse pues como humanos, precisamente, todos locos, empiezan a decir que son humanos y dicen, mira, venos comer, y pues, obviamente no pueden hacerlo, pero para ellos según están actuando como humanos, ¿no? Erráticos y todos locos. Y uno dice, pues sí, así son los humanos. Sí, que sí. Vamos, es también un tema que las historias sobre la rebelión de las máquinas y las inteligencias artificiales, creo que de repente sí caen mucho en esta idea de que siempre se les presenta como algo negativo. Y creo que aquí también tratan de suavizarte un poco las distintas aristas que tiene, ¿no? Que no necesariamente todo implica que pudiera ser malo que hubiera inteligencia artificial o que las máquinas ganaran cierta independencia, pero sí tratan de no mostrarse tanto en el tema. No estamos viendo otro Terminator, o sea, es un peligro potencial, pero no es lo que podría pasar si se llega a desarrollar la inteligencia artificial de esa manera. Y en ese sentido yo siempre he sido la idea de que generalmente más bien había que preguntarnos por qué siempre lo vemos con miedo. Y a lo mejor es pensando en que cada vez que haces algo generalmente lo maltratas mucho, y de repente cuando ves los videos de lo que hacen los científicos para poner a prueba los robots que están construyendo las empresas de alta tecnología, sí, si vas a construir máquinas para abusar de ellas, el día que ganen su independencia probablemente lo primero que van a hacer va a ser deshacerse de ti. Regresarte todas las pruebas que hiciste. Por ahí estuvieron involucrados, estaba leyendo, ¿no? Gente que fueron a universidades para ver cuál precisamente va a ser como el desarrollo de las inteligencias artificiales o en la robótica. Pues todo eso se ve reflejado, ¿no? En estos robots que construyen. Probablemente el más
en el lado como de fantasía son estos robots que sí parecen como lo de los X-Men, ¿no? En Días del Pasado Futuro hay que se pueden reconstruir, por decirlo de alguna manera. A lo mejor sean los más raros, pero los otros hasta eso, ¿no? Tienen su parte que uno los ve como robots comunes y corrientes. Sí, justamente. Pero pues eso te digo, son pequeños elementos que se van sumando y te crean un mundo bien rico que tiene muchas cosas que explorarle y detalles que buscarle a la historia. Sí, Beto, pues la verdad es que a veces uno, y es lo que comentaba al principio, pues hace menos la animación, ¿no? A lo mejor últimamente ya sabemos qué podemos esperar de algunas producciones y decimos, a ver, quiero ver esto. Pero hay gente que todavía dice, esa animación es para niños, ¿no? Ojalá la gente que nos esté escuchando que no la haya visto, pues se anime a verla y vea que es una película de alta calidad, no solamente en la producción, que ya lo comentamos, es impecable, la verdad, muy bien hecha, sino también por los temas que maneja, ¿no? Es una película que además uno puede ver una vez y pues maravillarse. Como siempre uno ve una película una primera vez, pero ves una segunda y a lo mejor le encuentras otra cosa y una tercera, y creo que The Mitchells sí es una película que bien vale la pena ver pues, más de una vez, y si no la han visto, bueno, pues de verdad dense la oportunidad de disfrutarla como creo que Beto y yo lo hemos hecho. Sí, insisto, creo que de repente nos creamos una idea de lo que puede ser una película animada y tendemos a descartar que no te puede dar algo distinto, y a veces también tiene que ver con, insisto, nuestra crianza, ¿no? Sabemos que mucha de la producción animada que se hacía en los Estados Unidos, que es lo que más nos llegaba por acá, pues de repente sí tendía a ser genérica y repetitiva, y ese tema que ya mencionábamos de esas moralejas mal explicadas que tuvieron durante mucho tiempo, pues eso también puede ser a veces parte de estos prejuicios, ¿no? Pero, por ejemplo, seguramente muchos de los fans de la animación oriental podrán dar fe de que no, en mucha ocasión no es así, que se pueden hacer muchísimas cosas a través de la animación, que no hay un límite a lo que puedes contar con estas historias, que pueden ser cosas muy humanas o relevantes, o reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sin que eso tenga que ver con si lo estás viendo interpretado por actores o por dibujos. Entonces, en ese sentido, pues sí es de esa clase de películas que resulta una experiencia tan rica que probablemente sea de las que pueden ayudar a ir disipando esos prejuicios que existen en contra de la animación. Y bueno, Beto, por acá ya andaba dando casi un spoiler, porque va a ser una especie como de ciclo el que aquí en la de la ciencia de la ficción va a haber de cine de animación. Así que ya hablo de cine oriental, de animación oriental, así es que próximamente vamos a tener también un tema de esos aquí. Y bueno, pues por lo pronto, pues Beto, no sé si quieras añadir algo sobre The Mitchells vs. The Machines. Creo que ya lo hemos cubierto más o menos todo. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que comentabas, esto de las referencias y de los easter eggs, a lo mejor quien nos escucha luego diga, ay, pero mejor tengo que saber como haber visto otra película o tener lecturas, o sea, si los captas y te las sabes, está bien, ¿no? O sea, pero si no, no es ningún impedimento.
Yo creo que la forma correcta de ver esto es como que está ahí como un guiño a quien tenga a lo mejor los mismos gustos o experiencias que los realizadores, ¿no? Esa es la forma en la que lo pones. Que pones una escena que dices, híjole, yo me acuerdo que esta escena, cuando la empezamos a planear, me hizo pensar en esta película o en esta serie de televisión o en este cómic, y de repente eso es lo que lleva a que se crean estos easter eggs, que te las arregles para meter ahí una escena que quien sea fan de eso mismo que a ti te recordó lo puede identificar, y es justamente quien está dirigido, pero no es algo que sea esencial para la historia, ¿no? Cualquier historia que dependa del fanservice o de que tengas que encontrar todas las referencias o alusiones visuales o temáticas, pues es una historia que no está cumpliendo con su trabajo. O sea, es algo que se convierte en un secundario, es un plus. Los que pesques o entiendas que bueno, los que no, pues realmente no influyen en nada en lo que estás viendo. Es nada más un añadido que fue algo que les pareció curioso a los animadores o a los directores de la animación, porque incluso hay muchos casos que esos easter eggs ni siquiera son parte de la planeación original de la película, sino que a veces los responsables, el equipo responsable de diseñar cierta escena, y se le ocurre agregar por ahí un juguete que aparece en el fondo o un póster de película o algo así, pero es por iniciativa propia, y entonces es algo que volvemos a lo mismo, será algo que conectará con algunos, pero no existe ninguna obligación de que sea así con todo mundo, y nadie deberá sentirse obligado a entender cada pequeño detalle de cada imagen que hay en la pantalla, ¿no? Es algo que se convierte en un extra. Entonces ahí éntrenle con gusto y a lo mejor van a encontrar cosas que les van a parecer divertidas porque les van a recordar alguna otra película, animación o lo que sea, pero no debe convertirse en el centro o en una preocupación de híjole, es que no sé si eso lo tenía que haber entendido de otra forma o si fue una referencia a algo que no entendí, porque no es algo que tuviera que tener algún peso en la película y no es así. Sí, me parecía importante explicar eso para que luego la gente no piense o alguna cosa errónea, ¿no? De estas referencias que mencionábamos. Y ya nada más, Beto, si alguien que tiene hijos, como de qué edad crees que ya sería conveniente que lo vieran los niños, porque luego hay unos niños que a pesar de que la animación es atractiva, pues sí se distraen muy fácil, ¿no? Pues será como de niño de 8 años, ya lo podrá ver, de 10. Yo creo que sí, pero es que también eso ponerle edad es algo que también nunca me ha gustado, porque yo sé que hay niños que a los 5 o 6 años se pueden sentar y ver una película de 2 horas sin ningún problema, y hay niños que a la media hora ya van a haber sacado el teléfono celular o la tablet para ponerse a jugar y no van a hablar la película. Entonces pues ahí la experiencia puede cambiar, porque sí, yo creo que fácilmente un niño de 8 o 10 años que tenga el span de atención suficiente para ver una película de cualquier cosa, sin problema puede verla. Muy probablemente se van a divertir con el niño que es fan de los dinosaurios, o alguna otra cosa, les va a gustar ver a los robots volando, cosas por el estilo, pero insisto, es una de esas películas que tiene tantos niveles que probablemente no haya un límite a las edades. Más bien nada más con que sea un niño que se pueda sentar a ver una película de hora y media, yo creo que no debiera tener mayor problema para disfrutarla. Sí, porque la vez que anduvo por acá el buen Alejandro Gámez, es lo que comentábamos con los niños de hoy, que ahora la atención es de un video de TikTok, que luego ya están desesperados para ver qué sigue, pero pues si la pueden ver en familia, cualquier tipo de familia que ustedes tengan, pues la verdad es que la van a disfrutar bastante. Así es que bueno, pues Beto, pues muchas gracias por haber platicado conmigo Mitchells vs. The Machines. Y bueno, pues coméntanos dónde más te podemos encontrar. Bueno, pues yo habitualmente participo también en el podcast de Comic Verso, dedicado mayormente a los cómics y temas afines, aunque de repente también nos metemos un poquito en cuestiones de ciencia ficción y fantasía en televisión y cine, pero el tema central del podcast son los cómics. Lo grabamos cada semana, hay un nuevo episodio. Nos encuentran en comicverso.org o en su plataforma favorita de podcast. También soy parte del equipo de Revista Comicase, que pues también cayó en pausa a causa de la pandemia, pero ya está próxima a regresar, pero tiene un podcast de aparición esporádica cada vez que nos acordamos de todo tiempo, lo que sea. También encuentran el poderoso podcast Comicase como podcast Comicase o Comicase Podcast en casi cualquier plataforma de audio. Y además de eso tengo un blog llamado La Hoguera de las Necedades, donde mayormente comparto reseñas y textos alusivos a cine, series de televisión, cómics y libros. Por último, en adición a eso, tengo una página de Patreon que se llama Ya Ficcionauta,
donde además de que hay un acceso adelantado por algunos días a las reseñas que publico en mi blog, también hay una buena cantidad de textos originales y exclusivos para esa plataforma dedicados a temas similares. Por ejemplo, por ahí los más recientes están dedicados a Sandman, esta exitosa serie de televisión de Netflix basada en el cómic creado por Neil Gaiman, que uno de ellos pues cuenta un poquito la historia de por qué tomó 30 años poder ver una versión en pantalla de Sandman, un recorrido por todos los proyectos que en algún momento iniciaron pero no llegaron a puerto. Y el segundo texto se centra en una versión particularmente curiosa de los intentos anteriores, ya que en 1998 el polémico productor Jon Peters quiso hacer una película que nada tenía que ver con la historia original, y el propio creador del cómic fue quien decidió filtrar ese guión para que el internet se encargara de hacerlo pedazos y se perdiera el interés por llevar a cabo la película. Pues escribe un poco sobre ese guión y la historia que contaba, los muchos cambios que involucraba. Aparte de eso, pues sí, insisto, hay comentarios sobre cine, sobre cómics y sobre series de televisión, algunos aniversarios de elementos importantes de la cultura pop. Eso lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, y desde $1 al mes pueden tener acceso a todo el material que se publica por ahí, además de que en el momento que se suscriban tienen acceso inmediato a todo el material previamente publicado. Pues bien, dense una vuelta por Guía Ficcionauta, chequen las publicaciones de Beto, que son muy interesantes. Si a ustedes les gustó y no estaban muy enterados con el universo de Sandman, pues ahí tienen una oportunidad para conocer más. También dense una vuelta por el poderoso podcast Comicase, que acá hemos tenido ya al otro fundador, Jorge Tobalín, a mi buen amigo Raúl Hernández Guaco, también por acá. Y busquen Comicverso en su variante también de Tierra Prima, que dicen por ahí que andan en la gira de la despedida de esta variante de Tierra Prima. Si quieren saber más qué se trata esto, pues escúchenos en la plataforma de audio de su preferencia. Estoy seguro de que cuando escuchen unos episodios de Tierra Prima van a querer oír más y más, y van a querer apoyar a estos muchachos que también hacen su trabajo, y que hoy me acompañó Beto Calvo. Beto, muchas gracias, de verdad es que hemos platicado bastante a gusto de machines, de la familia y de muchas otras cosas, como siempre, se meten a la mera hora. Sí, ya sabes que es un gusto siempre venir a platicar de esta clase de cosas contigo. Bueno, y también sigan a de la ciencia de la ficción en Twitter, en Facebook. Cuéntenle a sus amiguitos que nos puedan escuchar, ya sean en iVoox, en Spotify, en Anchor, en otras plataformas, que nos sigan, que nos den like. Es gratis, no les vamos a cobrar nada. Si pueden, por favor, compartan las publicaciones de los episodios. Y como siempre, los vamos a dejar con algo de música. En esta ocasión, la banda sonora, tiene una canción que a principios de los 2000 sonó mucho, que sinceramente yo nunca supe cómo se llamaba, que es de este grupo Ozon, que es de Moldavia. Me acabo de enterar que era de Moldavia y creo que por eso nunca la entendí. Y la canción se llama Dragostea Dintei. Inmediatamente la van a ustedes a identificar. Si les gusta el dance, pues súbanle y pónganse a bailar. Beto, muchas gracias, nos estamos escuchando en una próxima edición. Sin duda, será un placer. Bueno, pues hasta la próxima. Quédense con música. Un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei.
Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai